Y hasta ahorita lo que hemos estudiado, les recomiendo las conferencias anteriores, hemos llegado a un punto, ¿verdad?, donde estamos así expectantes, porque es impresionante cómo Dios escogió a la nación de Israel para que se convirtiera en el termómetro de Dios. Israel es el termómetro de Dios. La iglesia no es el termómetro de Dios. La iglesia fue incluida en el plan de Dios cuando Dios rechazó a Israel hace 2000 años porque rechazaron a Cristo como el Mesías. Dios nos pone a nosotros porque no hay nadie indispensable en la obra de Dios, pero cuando Dios regrese a tratar con Israel, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 lo explican claramente, Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 6, Ezequiel capítulo 37, etcétera, 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 Apocalipsis capítulo 11, entonces la iglesia no puede estar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a Dios le falta 7 años para terminar con Israel, que son los 7 años de la gran tribulación. Cuando Dios le dio la profecía a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que se conoce como las 70 semanas de Israel, Dios le dijo a Daniel muy claramente, Israel se encontraba en un punto muy delicado de su historia, porque los 70 años que se habían profetizado Jeremías de que Israel iba a pasar en Babilonia, cautivo, exiliados, estaban a punto de cumplirse. Entonces Daniel se pone a orar, Señor, te pido que me digas cuál es el plan ahora, ya vamos a regresar a Israel, ¿cuál es el futuro de nosotros? ¿Seguirás tratando con nosotros? ¿Seguimos siendo tu pueblo? Etcétera, etcétera. Entonces el ángel Gabriel, que es el mensajero oficial de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque es el que se le apareció a María, el que se le apareció a todas las demás personas, a José y a María cuando iban escapándose a Egipto, Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están profetizadas o destinadas para, escuchemos con claridad, la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío. Los judíos, como en las clases anteriores hemos visto, tenían semanas de 7 días y tenían semanas de años. En otras palabras, dice el Salmo 90, 1 Pedro capítulo 3, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si nosotros calculamos que de Adán a nuestros días han transcurrido aproximadamente 6000 años, nos encontramos así, de que venga el Señor por nosotros. De Adán a Abraham hubo casi 2000 años. De Abraham a Cristo otros 2000 años. Y de Cristo a nuestros días llevamos 2000 años aproximadamente. Aunque estos periodos de tiempo, cuando se cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días al calendario solar por el Papa Gregorio en los primeros siglos de la era cristiana, tenemos un calendario diferente al bíblico, porque el bíblico es de 360 días, es el lunar. Ellos rigen el calendario de acuerdo a la luna, no al sol, nosotros al sol. Y nuestro calendario se le aumentaron 5 días, minutos y segundos, 365 días. Muy bien, pero aún tomando en cuenta todos estos días que se aumentaron al calendario, más los años bisiestos, etcétera, etcétera, nos encontramos verdaderamente en el borde, ¿verdad?, en la orillita ya de que la consumación del plan de Dios para su iglesia llegue a su término. En cualquier momento, millones de seres humanos desapareceremos de este planeta. Mientras viene este evento, el diablo, el Satanás, que tiene control sobre la materia, sobre la energía, y esto nos lo revela la Biblia,
el poder impresionante de la materia, de las neuronas, del cuerpo humano, de los genes que tienen los demonios, que están avanzadísimos a nuestra genética, a la neurología, etcétera, etcétera. El mundo tiene que comenzar a entender que cuando desaparezcamos millones de personas, ¿qué van a contestar los científicos ateos? O los secularistas o los mundanos. Se los llevaron los ovnis. Increíble. El Vaticano tiene una oficina para la investigación de los ovnis y el Papa Francisco declaró que si venían, a lo mejor la muerte de Cristo los iba a perdonar también. Cuando, discúlpeme, ¿verdad? Pero la teología nos muestra que la redención de nosotros se debió a una maldición hace 6,000 años en un huerto del Edén. Y que Jesús tuvo que hizo hombre y hacerse carne para romper esa maldición, porque solo Dios la podía romper. Entonces, si hay extraterrestres, como dicen los marcianos, lo que sea, la redención de Jesús no se podría aplicar a ellos. Esto es una barbaridad teológica. Número 2, las Naciones Unidas tienen una oficina ahí dirigida por una mujer de la India, una hindú, que está investigando por órdenes del Consejo de Seguridad a los objetos voladores no identificados. Y en el estado de Colorado, el Vaticano tiene un telescopio que es de los más grandes del mundo, y el telescopio se llama Lucifer, dedicado a buscar extraterrestres o hacer contacto posible con el mundo cósmico. ¿Qué dice la Biblia ante todas estas situaciones? Bueno, la Biblia es muy clara. La Biblia dice que efectivamente hay extraterrestres, pero no son marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos, ni plutonianos. Son ángeles caídos, entes espirituales, entidades espirituales que están poblando el universo cósmico y que están interesados en que nosotros creamos que realmente algún día alguien del espacio, y ese alguien ya vino hace 2,000 años, pero no lo reconocieron. Que venga alguien del espacio, ya no es Jesús, ahora quieren un extraterrestre para que venga a la Tierra y nos dé ideas, o tal vez que nos comunique buenos prospectos para acabar con la pobreza, erradicar con la injusticia, el problema climatológico, etcétera, etcétera. Y es increíble la burbuja de utopía, en la que el mundo se encuentra, ahora sí con sueños, quién sabe de cuál fuman o de cuál se inyectan, para llegar a creer que algún día el mundo mejorará con la intervención de los ovnis. Entonces, estos ángeles caídos, como hace poco una persona me dijo que es especialista en ovnis, ¿por qué ustedes no creen en los ovnis los cristianos? Y le dije, claro que creemos en los ovnis. Hay documentos científicos, así como hay videos buenos, hay videos falsos, hay fotos, hay testigos de astronautas. Y los astronautas, la mayoría, son personas educadas, con una disciplina férrea, personas de un carácter científico en matemáticas, en astronomía, muy elevado, mucho más que nosotros, que han dado testimonio, que han pasado enfrente de ellos objetos voladores no identificados. Solamente hemos visto algo que pasó, que rompe la barrera del Mach 1, Mach 2 del sonido, y es lo único que podemos testificar. Es algo incomprensible y que la ciencia no puede todavía determinar. La Biblia nos revela que los ángeles caídos tienen el poder de materializar la energía. ¿Qué quiero decir? El diablo puede hacer que esto comience a levitarse, puede hacer que tú oigas sonidos de cadenas en el techo de tu casa, que tu televisor se prenda sin que nadie lo prenda, que las ventanas de tu casa se comiencen a doblar, que puedas comenzar a oír voces que te diga mata a esa persona, o envidia a esta persona, o tú no eres nada y te vas a morir y te queda muy poco de tiempo, nunca te vas a casar, te vas a quedar como Gutierritos, etcétera, etcétera. Y estamos influidos por voces que tú dices, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Vienen de demonios. Por eso dice la Biblia, Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente.
Cuando en el capítulo 7 del Éxodo, Moisés llega ante el faraón y agarra la vara que traía como una prueba de que Dios era más grande que los brujos del faraón y la avienta al piso, y los brujos hechiceros de faraón hacen y repiten el milagro de que la vara, un objeto inanimado que es de madera, se convierta también en serpientes, con la única diferencia que la vara de Moisés se comió las varas de los hechiceros. Pero ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Satanás tiene el poder de materializar la energía y hacer que algo recobre aparentemente vida. Entonces, esto es impresionante a la luz de lo que la gente trata de buscar a través del conocimiento científico. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en el cielo? Es real. Sin embargo, si lo quieres apuntar, los ovnis son la materialización de la energía satánica. La materialización de la energía satánica. Ellos pueden hacer aparecer un avión, un globo, pueden producirte visiones, pueden producirte lo que le llaman en Alcohólicos Anónimos el delirium tremens, que tienen los borrachos que ven objetos y ven monstruos y le llaman delirium tremens, que están tremendamente influidos por visiones o cosas que se les aparecen, que es real, son demonios. Entonces, esto que está pasando desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara como Estado soberano, comenzaron las apariciones de los ovnis que se han multiplicado hasta nuestros días. Ahora el mundo ya, el Vaticano, las Naciones Unidas, los medios de comunicación, cuando desaparezcamos millones de personas, tendrán una excusa para explicar, entre comillas, científicamente, por qué desaparecimos del planeta Tierra. Se los llevaron los ovnis, se llevaron a los religiosos, a los que estaban en contra de todas estas cosas, y ahora sí comamos y bebamos, porque ya no tenemos ningún mandamiento más que los que queramos nosotros proponer, hacer nuestra ética y nuestra moral. Y este mundo se dirige a una economía global, a un gobierno global, a un sistema militar global, que el anticristo lo va a cumplir, profetizado hace más de 2000 años. Todas estas profecías nos damos cuenta que, desgraciadamente, no cabe duda que es una de las preguntas más relevantes del cristianismo: ¿cuándo y cómo regresará Jesucristo? Sin embargo, el estudio de la escatología, santos de Dios, damas y caballeros, escato más allá, logos, conocimiento. La rama de la escatología trata con los acontecimientos de los últimos tiempos. Es una rama de la teología. Y desgraciadamente, el estudio de la escatología ha sido muy pobre y ha dejado un vacío tan grande que ha dado una explosión de enseñanzas falsas. Entonces, por todos lados oyes, ¿cuándo viene Cristo? Pues yo creo que en el pretribulacionismo, no a la mitad de la tribulación, no al final de la tribulación, otros que ni el milenio existe, otros están enseñando que ni siquiera existe el rapto. Increíble, impresionante, que el rapto ni siquiera existe. Entonces, toda esta serie de enseñanzas, vemos que la sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes que apelan a las emociones, y el discernimiento ha sido abandonado por experiencias místicas. El otro día tuve una entrevista en un programa de televisión y me preguntaron: ¿a quién recurro? Virgen del Cobre, de los Sagrados, la Macarena, que por qué yo no creía en las manifestaciones del Espíritu Santo. No dije ninguna virgen. ¿A qué se refiere usted con las manifestaciones del Espíritu Santo? Si usted me dice que voy a creer que las personas se cagan al piso y que queden inconscientes, son experiencias místicas. Porque mi respuesta fue: claro que creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, si no, no sería cristiano. Sin embargo, si usted le llama a eso, o comenzar como alambre eléctrico,
decir que el Espíritu Santo la ha tocado, o que alguien se cae al suelo porque el Espíritu Santo, o alguien le sopla y se cae al suelo, en eso no lo creo. ¿Por qué? Contesté, porque detrás de cada cosa que hace Dios está su sabiduría. Y la pregunta que cabe aquí es la siguiente: ¿cuál sería el motivo de Dios para tumbarnos al suelo? ¿Querrá Dios que estemos paraditos o acostados y soñando? ¿Cuál sería el propósito de Dios? O sea, ¿es un circo? ¿O Dios, el Espíritu Santo realmente nos quiere tumbar? Ahora sí, el Espíritu Santo, que nadie se ponga atrás y que se descalabre. A ver, déjenlo, si es el Espíritu Santo, que no haya catchers. Y que no haya nadie que los cache, si el Espíritu Santo no va a querer que escale una persona, ni que se quede conmocionada con un trancazo en el mosaico o en el cemento. Estamos en un mundo tan engañoso, pero tan engañoso, que se comienza a propagar. Esto comenzó en los 90 del siglo pasado, con un predicador que ya escuché, parece que hasta se arrepintió, americano, que me reservo su nombre, y se quitaba el saco, y órale, y tumbaba, y todos para atrás. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo quiera dar esos espectáculos? A ver, me quito mi saco para que vean que aquí yo traigo el poder de Dios. Mejor no lo digo la palabra. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Bueno, la cuestión es que han pasado casi 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo, y la cristiandad tiene ahora que realmente reconciliar dos posiciones paradójicas aparentemente en cuanto al regreso de Jesús. De esto se trata esta serie. Número 1, nadie sabe la hora ni el regreso de Jesucristo. Cuando los apóstoles estaban ya a punto de presenciar en Hechos capítulo 1 la ascensión de Jesucristo al cielo, 50 días después de que Cristo muere en la cruz, ya se va al cielo. Le preguntaron en el versículo 6 del libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos 1, 6 y 7. Vean ustedes, los discípulos, los apóstoles, ya Cristo había resucitado. En el camino de Maús ya había caminado con dos de ellos, ya les había explicado, tardos para oír a Moisés y a los salmos y los profetas, que el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar a los 3 días. Y después de casi 50, 40 días más o menos que estuvo apareciéndose Jesús a cientos de personas y a sus discípulos, aquí los discípulos todavía no les caía el 20. Todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos, porque esto es antes de Pentecostés, y todavía tenían aquí zonas grises en el cerebro, y verdad que no era culpa de ellos, sino no llegaba el tiempo de la iluminación total. Y le preguntaron a Jesús, Hechos 1:6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, vean la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿saben qué le estaban preguntando a Jesús? Seguían creyendo que el Mesías tendría que restaurar Israel, porque la profecía decía que el Mesías vendría y acabaría con los romanos, y no entendieron que primero era la muerte y después la corona. Cristo tenía que morir primero y después tenía que resucitar. Estaban interesados en el reino de Israel. Ahora, también es lógico porque a los gentiles, a nosotros, no se nos había predicado todavía el evangelio. Entonces ellos todavía no tenían conocimiento de la iglesia, que ya Jesús en los evangelios les había dicho, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero lo importante es la respuesta que les da Jesús. Versículo 7. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A los que les interese, apunta estas dos palabras que en el original griego se tradujeron al español tiempos o sazones. La palabra tiempos es la palabra cronos, C-H-R como suena O-N-O-S. De ahí viene la palabra cronología. No les toca a ustedes saber la cronología.
Y la palabra sazones es la palabra kairos, con K. Y esta palabra, los sazones, significa el tiempo específico. Se los voy a explicar. Nosotros tenemos un calendario. Yo ahorita, por ejemplo, ya comencé mi calendario para el año que entra. Enero, febrero, marzo, abril, y ahí voy apuntando las fechas, los compromisos, las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en este calendario es mi cronología. El tiempo que yo estoy dividiendo para que en el siglo XX, en el año 2020, yo pueda saber exactamente qué compromisos tengo con el doctor, por acá, por el viaje, lo que tú quieras, cumpleaños de mi familia, bla, 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 bla. Ok, eso es la cronología. El tiempo completamente panorámico. Kairos es el día de tu cumpleaños. Es un día específico, es el día de la independencia, es el día del pastor, o es el día de la Biblia, o es el día, Navidad, ahorita el 24, son kairos, o sea, son días específicos. Cristo dijo, no les voy a decir ni la cronología, ni el tiempo específico, o sea, el día en que mi hijo regresa. Y como no les voy a decir nada, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. O sea, no se preocupen tanto por el tiempo, sino por hablar de mí. Ahorita en Navidad, si eres cristiano, te vas a parar en la cena de Navidad. Y ahí va a estar tu compadre, el que le dicen, ¿verdad?, el guajolote de Tlalnepantla, y tu comadre, y borrachos o familiares que tenemos, ¿verdad?, todos que no están en Cristo, etcétera, etcétera. Te vas a parar tú. Ahorita nos están llegando correos. ¿Qué digo? ¿Cómo que qué dices? Te vas a parar. Tengo una semana en Cristo. Con esa semana en Cristo, familiares, permítanme un minuto. Quiero decirles que hace 2000 años un hombre murió en una cruz. Y nunca digan, el pastor dijo. La Biblia dice, no nos metan a nosotros. Porque aparte nos meten en problemas, ¿no? El pastor me dijo que te dejara, imagínate nada más. La Biblia dice que un hombre murió hace 2000 años, que fue crucificado, enterrado y resucitó a los 3 días. Es todo lo que tienes que decir. ¿Ya te lo memorizaste? Nada más. Y que cualquiera de ustedes ahorita en esta cena que quiera invitarlo a su corazón, él entra a vivir en tu vida. Nada más. Porque la palabra en la cruz es locura a los que se pierden, 1 Corintios 1. Y estas poquitas palabras, pero tienes que mencionar, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado. 1 Corintios 15, el 1 al 4. Este es el Evangelio. Si tú te paras en Navidad, peace and love. Dios los ama a todos. Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para todos ustedes, bendiciones. ¿No quieren aceptar a Jesús? Nadie va a entender lo que les dijiste. ¿Cuál Jesús? Yo tengo un familiar que se llama Jesús. Una señora me dijo, yo también creo a Jesús. Le dije, ¿el de la Biblia? Si usted cree Jesús de la Biblia, usted sigue al Jesús de la Biblia. Pero el Jesús que usted también está diciendo, 1 Corintios 11, del 3 al 4, dice, si alguno recibe a otro Jesús que no es el de la Biblia, o otro espíritu, no es realmente de Dios. Vean qué sutil está esta cosa. Yo creo en Dios. Pregúntale, ¿en cuál? Los hindúes tienen 6 millones. Yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? ¿El de la Biblia? ¿Lo estás siguiendo? ¿Sigues al Jesús de la Biblia o te has hecho tu propio Jesús? Y lo sigues cuando te da la gana, cuando te conviene y has puesto tus 10 mandamientos sin tomar en cuenta el Jesús de la Biblia. ¿Ven cómo es la gente? Entonces tenemos la responsabilidad de ser testigos en cualquier momento y más en esta época tan importante donde los corazones están preparados para recibir a Jesucristo. Muy bien. Veamos ahora claramente que un estudio cuidadoso de la Biblia nos va a mostrar esta grande equivocación de que el rapto y la segunda venida es lo mismo, de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, etcétera, etcétera. Es imposible que la iglesia atraviese la tribulación. En la profecía de las 70 semanas, si es en años, ¿cuántos años estamos hablando? 70 por 7. ¿Cuánto es? 490 años. Daniel, apúntale Daniel y apúntenle todos.
Los últimos 490 años que quedan de historia son para Israel. Los últimos les doy 490 años más de que yo trato con ustedes. Daniel, atención. Desde que venga la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén, que vino en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 4, por el rey Artajerjes de Persia, que ahorita es Irán. Cuando se dé la orden de restaurar Jerusalén hasta que muera el Mesías, habrá 483 años, o sea, 69 semanas. ¿Me van siguiendo con cuidado? 69 semanas de años son 483 años. Y tomando nosotros en consideración esta profecía, que es la más asombrosa, que le funde los fusibles a cualquier persona que se llame matemático o físico matemático, no existe en la Biblia ni en ningún otro libro en el mundo una cronología tan impresionante para que tú puedas calcular desde que se dio la orden hasta Cristo se cumplieron exactamente 483 años. ¿Cuándo se cumplió el final de la profecía? Cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén, el domingo de Ramos, y a los 5 días lo crucificaron. Ahora bien, 483 años se cumplen. Al cumplirse los 483 años, Israel rechaza al Mesías. No te queremos, que la sangre, sí, que la sangre de él caiga sobre nuestras cabezas. Y entonces Dios cierra el reloj contra Israel y deja de tratar con ellos y se vuelve a otro grupo, a otra entidad que se llama la iglesia, que somos nosotros. Entonces, cuando los judíos, Cristo fue judío, Abraham, Isaac y Jacob fueron judíos, Judá, de donde vino Cristo, era judío, los primeros cristianos eran judíos, y los judíos fundan la iglesia. Pero ahora les dice el Espíritu Santo, ya no les prediquen más que a los gentiles, y comiencen a expandir este evangelio a todas las naciones, ya no solamente a Israel. A Israel, dice Dios, ahí lo dejo, guardadito, sentados en la banca, y no van a jugar mañana contra el América. Cuando un jugador lo pone en la banca, no significa que está descalificado, simplemente lo tiene el entrenador ahí guardado para meterlo al minuto 30, al 40, de acuerdo a la consideración física del coach y de su estrategia. Entonces así Dios ha puesto en la banca a Israel, y en el tiempo de Dios los va a meter al juego cuando nosotros seamos sacados ya de aquí. Por eso es imposible que la iglesia esté en la tribulación. Ahora bien, de 483, ¿cuánto falta para 490? 7 años. Estos 7 años son los 7 años de la tribulación, que no es para la iglesia. Gabriel le dijo, son para Jerusalén y para los santos. Entonces Dios tiene que en estos 7 años sacarnos a nosotros y terminar el calendario de Israel. Entonces Dios no ha abandonado a Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Pablo lo explica claramente. Dios no ha abandonado a su nación y va a cumplir su propósito. Pero ¿cuándo va a hacer esto? Cuando la iglesia ya no esté en el mundo. Cuando seamos sacados nosotros del mundo, Dios en estos 7 años que le faltan a la profecía de Daniel, van a ser 7 años que se van a culminar, escúcheme con cuidado, con la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación. Para los que no sepan, Dios tiene 7 fiestas, que es la Pascua, la de la levadura, los primeros frutos, la Pentecostés, que se cumplieron cuando Cristo vino. 4 fiestas se han cumplido. ¿Cuántas quedan? Estas 4 se cumplieron en la primavera de Dios. Y las otras 3 que faltan se van a cumplir, las 3 que faltan entre el mes de septiembre y octubre, que es el mes judío de Tishri. Y la próxima que sigue, la quinta, es la fiesta de Tutú, Tutú.
Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Y lo interesante de la fiesta de las trompetas, que es la única fiesta que no tiene día donde caer. ¿Me van siguiendo? ¿Quién podía haber puesto todo esto más que Dios? Esto es impresionante. Ni los rabinos hubieran podido calcular todas estas cosas que estamos discutiendo cientos de siglos después. La fiesta de las trompetas puede caer en un día o en otro. Entonces los judíos agarran 3 o 4 días para hacer la fiesta de las trompetas, porque no saben exactamente en qué día cae. Todas las demás caen exactamente el 1 o el día 15 o el día 20 del mes de Tishrei. De las trompetas, ¿cuál sigue? Yom Kippur, cuando es el llamado al arrepentimiento de Israel, el día de la expiación. Y la última fiesta, el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que muchos de ustedes han venido aquí y la celebramos no porque la tengamos que celebrar por obligación. No tenemos ya obligación de celebrar ninguna fiesta, ni cumplir ya sábados ni días festivos. Lo hacemos para que ustedes conozcan qué es Sukkot, nada más, pero no porque lo tengamos que hacer. Es muy diferente la obligación a una cosa para poder enseñar. ¿Y los tabernáculos dónde creen que la vamos a celebrar? En Jerusalén, en el milenio, el año que entra en junio. A ver si nos toca, ¿verdad? Nos vamos en junio el año que entra a Israel. Muy bien, entonces, a ver otra vez, ya se cumplieron 4 fiestas, la próxima es las trompetas. Por eso no es posible que la iglesia pase la tribulación. Las trompetas, los judíos la asocian precisamente, los judíos mesiánicos, con Rosh Hashanah o con la fiesta de las trompetas, porque primera de Corintios 15, 51 al 53, dice, se tocará la trompeta final. Muchos, ¿verdad?, por no conocer la escatología, la relacionan con las trompetas del Apocalipsis, por el amor de Dios. Las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Esta es tutú, vámonos a casa. Juímonos, decían en mi rancho. Bueno, espero que ya estén más o menos ubicados. Vamos a entrar de lleno a este estudio. Esta fue la introducción. Como decía Pablo, hay tantas cosas que explicar, tantas cosas que enseñar, ¿verdad? Y a veces yo le pido a Dios, Señor, dame sabiduría, por favor, para explicar estas cosas y que las puedan entender claramente tu pueblo. Porque es importante que podamos comunicar estas verdades de una forma en la que puedan ustedes, si no entender claramente por tu falta de estatura y crecimiento espiritual, por lo menos darte una idea de cómo está las profecías bíblicas en la Biblia. El 30% de la Biblia son profecías. La Biblia contiene un 30% de profecías y los 2 eventos proféticos. De todas las profecías que hay en la Biblia, los 2 eventos proféticos que van de la mano, así, como hermanitos gemelos, son el renacimiento de Israel como nación, 1948, y el arrebatamiento de la iglesia. La primera pregunta es, ¿qué relación, qué conexión hay entre que los judíos el siglo pasado, el 14 de mayo del 48, regresaron casi después de 2000 años y el rapto de la iglesia? Lo que hace realmente el regreso de Israel a su tierra, no hubo señales de cuándo iban a regresar. Desde Deuteronomio, Moisés le enseñó al pueblo judío que algún día ellos regresarían y Dios trataría con ellos. No existe en la Biblia ninguna fecha cuando ellos iban a regresar después de que fueron expulsados por segunda vez, el año 130 después de Cristo, por los romanos. Entonces, lo que hace el regreso a Israel, un evento sin señales, es que este renacimiento fue un milagro. ¿Qué es un milagro? Se define como algo que desafía lo natural o la capacidad de comprensión humana. Eso es lo que es un milagro. No se sabía, para concluir,
cuándo y cómo iba Israel a regresar. Y después de 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, vean lo que se encuentra detrás de los eventos de la historia. Dios es el Dios de la historia. La Primera Guerra Mundial prepara la tierra para que los judíos regresen. Y la Segunda Guerra Mundial prepara a los judíos para regresar a su tierra. Se necesitaron, en otras palabras, 2 guerras mundiales para un evento que se tenía que cumplir en 1948. Ahora, ¿por qué se necesitaron estas 2 guerras mundiales? Bueno, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco controlaba el Medio Oriente. Y en 1923, después del 14, el 18, que se pierde la Primera Guerra Mundial, perdió la Primera Guerra Mundial Alemania y el Imperio Otomano Turco se aliaron con Turquía. Y al eliminarse el imperio de los otomanos turcos musulmanes, los ingleses de 1923 a 1945 toman el control del Medio Oriente. El general Allenby en 1923 entra a Jerusalén y los últimos musulmanes que quedaban del Imperio Otomano van para afuera. Esto fue, si no hubieran vencido los ingleses a los otomanos, ¿cómo podría Israel regresar a su tierra? Síganme con cuidado. O sea, vean cómo Dios prepara en la historia todo para que sus profecías se cumplan. Viene la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los nazis contra los judíos. El diablo sabía, la única verdad que el diablo sabía era que Israel iba a regresar a su tierra. Y el diablo sabía que cuando Israel regresara a su tierra, tenía que comenzar a contar sus días. Porque para que Israel regresara a su tierra, se tenían que cumplir todas las demás profecías. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿qué templo iban a levantar? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podría cumplirse la semana 70 de Daniel? Entonces, era imprescindible que Israel regresara. Y los nazis propiciaron que el mundo se apiadara y tuviera misericordia. En aquel tiempo era la Liga de las Naciones. Votaron, creo, 23 contra 12 votos, que por fin los judíos les permitieran regresar a su tierra casi después de 2000 años. Señores historiadores que nos están escuchando y señores sociólogos que nos escuchan, el regreso de Israel a su tierra es el milagro más grande de cualquier nación en toda la historia de la humanidad. No ha habido un milagro semejante donde una nación, ya no después de casi 2000 años, sino después de una sola generación, que es aproximadamente 80 años, regresar a su tierra con su religión, con su cultura, con su estado y con su idioma. No pudieron las naciones absorberlos. Los franceses no les cambiaron su idioma, ni los ingleses, ni los italianos, ni los mexicanos, ni... Nosotros vamos a Texas, o nuestros paisanos que ya se han ido, ya no quieren hablar español. En casi una generación, 80, 100 años. Porque quieren, y esto es un fenómeno normal de la sociología, se quieren adoptar a la cultura. Y mi esposo y yo tenemos cantidad, ¿verdad? Tenemos un paisano jardinero que va cada 15 días a la casa de ustedes a cortarnos ahí el pastito de la casa y le preguntamos, ¿verdad? Oye, y el español ustedes saben que hablan o mencionan, le llaman mocho, ¿verdad? O sea, no es realmente un castellano. Y vienen sus hijos a ayudarlo a cortar el pasto y hablo con ellos y me hablan en inglés. Y le digo, ¿por qué no quieres hablar español? Y me dice, papá, es que a la escuela les da vergüenza. Quieren ya desde niños ser aceptados como norteamericanos para no ser marginados ni rechazados por el racismo que existe todavía.
Y estos señores judíos, 2000 años, damas y caballeros, y regresan hablando hebreo. Cada niño que nacía, va a ser nuestro idioma, esto es nuestro idioma, esto es nuestro idioma, esto es nuestro idioma. Es un milagro porque nunca jamás se volvió a dar en la historia ni se ha dado de la humanidad. ¿Van ustedes entendiendo por qué es tan significativo, tan importante el regreso de Israel en 1948 en la relación con las profecías bíblicas? Ahora, muy bien, esto es lo que hace este renacimiento nacional, no espiritual. Espiritual será cuando después de la tribulación se conviertan, Romanos 11, 25, 26, y todo Israel será salvo. Los que crean en el Mesías, desde luego, hasta que Cristo venga. Y ya podrán, creyendo en el Mesías, entrar al milenio junto con todos nosotros, que regresaremos con Cristo en su segunda venida. Muy bien, esto es lo que hace milagroso este regreso. Ninguna nación ha podido jamás en la historia regresar a su tierra después de haber sido dispersada nada más por más de una generación. Nada como esto ha sucedido en la historia del mundo. Veamos rápidamente esta verdad profetizada en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Amós capítulo 9. Versículo 14 y 15. Esta profecía es impresionante, sencillamente cautivadora. Ahora sí que de veras, la persona que no quiera creer es porque no le conviene creer. La persona que esté buscando evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios o de que Dios existe, estas profecías le funden los fusibles a cualquiera. Voy a leerles una profecía que fue escrita hace 2600 años. ¿Cuánto? ¿Por Walter Mercado? ¿Por Nostradamus? ¿Por los astrólogos? ¿Por los profetas hebreos? Vean lo que dice Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, número 1, las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los... plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Pongan los que les interese y trajeron su Biblia y no el periódico. Pon ahí junto a ese versículo 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 2. Esta profecía dice, todo esto es insólito, que cuando ellos regresaran iban a edificar e iban a plantar viñas. Cuando los judíos regresaron en 1948, el día 14 de mayo, y nombraron a David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, estaba Israel, toda la tierra de Israel,
seca, sin flores ni árboles, no había nada. Para 1950 al 52, en casi 4, 5, 6 años de que regresaron, plantaron más de 6 millones de olivos. En una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa desde una de las séptimas maravillas del mundo, que fueron los jardines colgantes de Nabucodonosor en Babilonia. Una de las séptimas maravillas del mundo fueron los jardines de Babilonia, que todavía cuando vivía Saddam Hussein dijo: le doy $1 millón al que pueda imitar los jardines de Babilonia en Irak. Nadie lo pudo lograr. Y nadie entiende cómo los judíos hayan podido. Tú vas ahorita a Israel y tienen más de 16 millones de árboles. Los que hemos viajado a Israel, siempre llegamos a Tel Aviv, ya sea de Roma, de París o de cualquier lugar del mundo, México, donde tú le quieras ver. Pero cuando estamos en Israel, o vamos a Jordania, o vas a Egipto, y vuelas y pasas así por el avión, ves Jordania seca, 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 seca. Egipto seco, seco, seco. Líbano seco, seco, seco. Siria, Siria, seca, seca, seca. Y llegas y haz de cuenta que llegas a un jardín. Y es exactamente para compararte cuando cruzas de Texas a México. Cuando volamos mi esposa y yo a Texas, seco, 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 seco. Y ya entras a Texas, o a Arizona, o a California, o a cualquier estado, todo verde en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué esa grande diferencia? Todo ordenado, todo se respetan a la autoridad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace estas culturas diferentes unas de otras? La Biblia. La Biblia. Resulta que Estados Unidos, en 1625, cuando llegaron los peregrinos huyendo de la persecución del Vaticano a Inglaterra, y llegaron a Estados Unidos, al estado de Virginia, a Rhode Island, 1625, con este libro. Y fundaron Estados Unidos con este libro. Y cuando llegaron a nosotros a colonizarnos y a conquistar México, llegaron los españoles con Fray Bartolomé de las Casas, con religión, se juntan con los indígenas y los aztecas y se vuelve un sincretismo entre religión y brujería. Y ahora tenemos eso. Tú entras a cualquier iglesia y hay gárgolas por todos lados. Incienso, y esto, y misticismo, y por acá, y por allá. Me acuerdo que había una bruja llamada Doña Pachita, tu madrina. Es broma. Y me acuerdo que mi hermano Alejandro, ¿verdad? Él fue el que me dio a Cristo, es el director del ITI. Mi hermano Alejandro fue hippie. Tenía su pelo hasta acá y peace and love, ya saben cómo era la época de los 60, 70, ¿no? Y él me dice que fue a ver a Doña Pachita, allá a Oaxaca, y a probar los hongos alucinantes. Mi hermano, gracias a Dios, que quedó bien, normal después de todo. Lo salvó Cristo, ¿verdad? Y restauró su mente y todo. Pero me platicaba, ¿verdad?, que cuando experimentaron con estos hongos alucinantes, una de las cosas que Doña Pachita tenía a San Juan Bautista, tenía a Cristo, tenía vírgenes, tenía a Nostradamus, tenía a todos. O sea, dentro de la brujería tienen sus vírgenes, tienen esto, tienen el otro, pero también tienen a sus brujos y a sus chamanes. Entonces, ¿cómo puedes reconciliar la mezcla del ocultismo con la luz? Ahorita comienza ya a despejar tu mente y a darte cuenta que esto es incongruente, pero que por resultado de la ignorancia de este libro, pues las naciones caen en lo que la mayor parte han caído. Como se acuerdan del chiste que les conté ayer en el desayuno, el Día de Muertos en México. Llega la India María con su olla de mole y se sienta junto a su muertito. Y llega también la señora Pompidou con su ramo de arroz. India bruta, ¿cuándo crees que va a venir tu muertito a comerse el mole? Y le contesta a la India María: cuando venga el suyo por las flores. Tanto ricos como pobres,
viven una ignorancia, un paganismo, ¿verdad? Que la Biblia nos quita las vendas y nos da la luz y de saber que un cristiano no regresa nunca al panteón. Porque Jesús dijo que es la resurrección y la vida y no hay más que gusanos y huesos. Tu muertito no se va a comer el mole, ni tampoco las flores las va a oler. Pero eso lo hacemos cuando ignoramos qué se encuentra detrás de todo, las fiestas y las cosas que nosotros, por tradición, porque es una tradición nada más, hacerlo. Bueno, y finalmente, vemos aquí en esta profecía de Amós que estamos estudiando, para terminar, que plantan los judíos casi 6 millones, cumpliéndose el versículo 14, y en el versículo 15 culmina esta profecía, Amós 9:15, pues los plantaré sobre su tierra, y la promesa de Dios es que cuando regresaran en 1948 a su tierra, nadie los iba a volver a arrancar. A pesar de ser así una minoría, asombraría al mundo el sistema de defensa que iban a desarrollar, que hasta el siglo XXI Israel tiene los mejores pilotos del mundo, más que los MiG rusos y los F-35 que tienen ya los americanos y que los ingleses. No hay aviación como Israel ahorita. No hay tecnología en armas y en internet y en la cibernética como lo que han desarrollado los judíos. Llegaron los judíos el 14 de mayo a las 5:30 de la mañana del día 15 de mayo. Los atacaron 4 naciones árabes. Se fueron contra ellos. Vino en 1952, 54, los volvieron a atacar. Y para terminar con la guerra milagrosa de los 6 días, del 1 al 6 de junio de 1967, donde se juntan todas las naciones árabes dirigidas por Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto en aquel tiempo, reúne a los jerarcas de Jordania y a toda de Egipto, de Siria, de Irak. Exterminemos a los judíos, echémoslos al mar Mediterráneo. ¿Saben ustedes lo que pasó en la guerra de los 6 días? Ahorita somos como 2,000 personas en este auditorio. Dentro de las leyes de las probabilidades, señores matemáticos, si tuviéramos nosotros 100 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1,000,000 de soldados, somos 2,000, ¿cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. Imposible. Son las mismas probabilidades que tenían los judíos en comparación con su armamento, sus tanques y sus aviones, de salir vivos de esta guerra. El general Schwarzkopf compra su libro, su biografía, que fue un cadete de West Point y dirigió la invasión, no la invasión cuando sacaron a Saddam Hussein en 1990-91 de la guerra del Golfo Pérsico. El general Schwarzkopf dijo en su libro: yo soy un militar, tengo casi 80 años de edad, se murió hace algunos años. Nunca ni las falanges de Alejandro el Magno, ni Napoleón Bonaparte, ni los Pirineos de Aníbal, no conozco ningún ejército que haya podido sobrevivir, ni la estrategia que tuvieron los judíos, como la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó? Al segundo día que se juntaron, un sargento israelí interceptó un mensaje de un sargento iraquí de la invasión. ¿Saben lo que hicieron los judíos? En el segundo día se subieron